Con el primer invitado me refiero a Pablo Itamuzzi, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte, Pablo. Gracias a ustedes y un gusto estar por acá. Bueno, ¿qué revuelo han generado con este proyecto de la ciclovía? Estamos hablando desde ayer, una gran repercusión, al menos los televidentes del Living. Hay visiones encontradas y todo el mundo tiene algo para decir, ¿no? Y hay 3 millones de ingenieros. Sí, como pasa así. Y medio. 3 millones y medio de ingenieros. Sí, sí. Tal cual. No, pero bienvenido el debate y un poco es lo que también buscamos cuando presentamos un proyecto. Sí. No solamente, digo, no es algo que ya esté definido al detalle para empezar. Justamente se presenta, bueno, ahora empieza un ida y vuelta, que es lo que lo enriquece. Algunas cosas se tendrán en cuenta, otras no, otras quedarán un poco más para adelante, pero yo escuchaba en la previa la lectura de tus mensajes y bueno, habla un poco también de la idiosincrasia de los uruguayos. Nos gusta opinar sobre todo y discutir y bienvenida a esa discusión. La idea es que la ciclovía, bueno, tenga un recorrido de 3,5 kilómetros, comienza en el Obelisco, va hasta Yaguarón y allí también se conectaría con la ciclovía en Ciudad Vieja y en el caso del Obelisco con la de Avenida Italia. Esa es la idea, lo que nos inspira en ejecutar un proyecto de estas características es seguir uniendo lo que son tramos que tenemos en la ciudad para tener una red. Lo que estamos buscando es una lógica de tener una red de ciclovías para impulsar a que la gente que todavía no se anima se pueda animar a poder salir y saber que tiene una red para ir y volver en forma segura. Creo que se hicieron esfuerzos, algunos quedaron un poco aislados, lo que estamos haciendo ahora es tratar de coser esa malla. Y 18 de julio es muy relevante porque justamente lo decías tú, conecta lo que es una de las mejores bicisendas que tenemos, que es Avenida Italia, que se mete para dentro del Parque Valle y bueno, se interrumpe allí. Después también está la idea de Boulevard Artigas, poder llevarla hasta el sur, hasta la Rambla, pero bueno, en esta lógica de ir dando pasos es que presentamos este proyecto en 18 de julio, que es además de ser una avenida emblemática de nuestra ciudad, es elegida, es predilecta por los ciclistas, tiene más bicicletas que ninguna otra calle en Montevideo, porque es plana, ¿verdad? Está en el lomo de la cuchilla, no tiene pendientes, entonces los ciclistas la utilizan mucho, ya hoy, ¿no? Hoy tenemos cientos de bicicletas por 18 de julio, la idea es darle un espacio segregado, más seguro, para esa circulación. ¿Está clara la conexión o es algo que está en trabajo? Está clara lo que te decía. ¿Cómo conectar a cada una de las ciclovías con esta en particular? Sí, claro, la conexión con Morquio, que viene a ser la calle que está por detrás del Obelisco, está clara. O sea, cuando presentamos un proyecto de esto, hoy lo decíamos con algunos colegas de ustedes, o sea, el equipo trabaja tramo a tramo, el diseño se hace en cada cruce, en cada intersección. Todavía hay alguna zona para definir, por ejemplo, a dónde va a culminar el carril central y a dónde vamos a hacer el enganche para tomar la calle San José, que va a ser la vía paralela, por una razón de espacio. Claro. El tramo entre G y Plaza Independencia, 18 de julio, es más angosto, no nos da el espacio como para continuar, nos encantaría poder continuar en la misma solución. Ahora, estamos viendo un poco la maqueta, lo que han presentado. ¿Estamos hablando únicamente de pintura? ¿Tendría algún tipo de vallado? No, la pintura es lo que más se ve de lejos, pero capaz que incluso ahí hay alguna confusión que se generó. Yo pongo el ejemplo, hay muchos ejemplos, pero el ejemplo más reciente es la ciclovía que se construyó, que era un presupuesto participativo que estábamos debiendo y nos pusimos al día en la avenida Fernández Crespo. Sí. O sea, es un espacio de ciclovía en ambos sentidos, pero separado, segregado físicamente con cordonetas. Son unas cordonetas rígidas. Sí. En algún momento creo que se generó la confusión, capaz que tenemos cierta parte de culpa en la comunicación, porque en algunas partes donde hay paradas de ómnibus, lo que vamos a poner son delineadores, que eso sí, son de PVC, son unos bastones que van asegurados al pavimento, esos sí son flexibles, pero la separación de la ciclovía con respecto al resto de la calzada donde va el tránsito es un cordón, básicamente. Allí, bueno, contemplando un poco lo que tiene que ver con la seguridad de los ciclistas. Con respecto a lo que es el ecosistema, nombraba, yo no sé si es la palabra correcta, pero tiene que ver con comercios, lugares en donde los ciclistas puedan dejar las bicicletas. ¿Se contempla ese punto en particular? Bueno, obviamente que en esto nunca alcanza lo que hay y apostamos. Esto creo que lo manejaba también la intendenta el otro día. Estamos apostando a que justamente en este trabajo que hemos venido haciendo con Grupo Centro, por ejemplo,
para revitalizar. Esto no es un proyecto aislado de movilidad, es un proyecto que dialoga y es coherente con lo que la ciudad pretende para Avenida 18 de Julio, que se pretende revitalizar, y en ese sentido va a haber incluso un sello para bueno, estimular a que los comercios puedan poner, nosotros le llamamos bicicletarios, pero son estacionamientos para bicicletas, ahí está, o bicicleteros, para poder dejarlos allí. Hoy nos preguntaban también, bueno, ¿cómo se accede desde el carril central de 18 de Julio, por ejemplo, a los comercios? Bueno, acá lo que vamos a utilizar es el mismo semáforo, el mismo flujo donde va el peatón, el ciclista llega, como pasa cuando llega a un comercio. Desciende, se desmonta de su bicicleta y cruza como un peatón, ¿no? ¿Han tenido posibilidad de intercambiar con agrupaciones de ciclistas? Bueno, se han expresado ellos. Sí, el proyecto para 18 de julio, de los primeros que lo conocieron, antes que fuera público, fueron los colectivos ciclistas. Nosotros nos reunimos, tenemos una mesa de trabajo con varios colectivos. Algunos de ellos se están expresando en estos días, algunos un poco más favorables que otros, pero bueno, es lo que les decía. Con Grupo Centro también, con las empresas de transporte, se hizo un trabajo previo para ir redondeando el proyecto cuando se entendió que estaba maduro como para presentarlo públicamente. Bueno, fue lo que hicimos y estamos en este trabajo que seguimos recogiendo opiniones y ajustando el proyecto. Pablo, antes de seguir avanzando, ¿qué significa, capaz que es una pregunta para otro jerarca de la Intendencia, pero el sello verde, ¿qué implicaría para los comercios? No sé, beneficios fiscales, por ejemplo. Ahí capaz que, si me apurás, capaz que no tengo el detalle. Pero más o menos. Y te sugiero que capaz que inviten a los compañeros de desarrollo ambiental, que son los que lo están llevando adelante. Pero básicamente es una marca, es un sello, que lo que pretende, además de lo que puede llegar a ver atrás como beneficio, lo que pretende es que, bueno, que haya un estímulo a determinado tipo de actividad, y en este caso a lo que es esto. Porque la bicicleta no solamente es un tema de movilidad, ¿no? Es un tema de desarrollo ambiental. Exacto. Dale. Sí, con respecto a la movilidad dentro de 18 de julio, ¿qué va a pasar con la inspección? ¿Van a haber inspectores que estén controlando, teniendo en cuenta de que el ciclista, cuando está en rojo y no viene nada, tiende a tirarse? O se ha hablado mucho de lo que es la convivencia a nivel del tránsito. En ese sentido, por lo menos los primeros meses, o bueno, en el desarrollo de los diferentes años, ¿se va a estar controlando allí? Estimamos que al principio va a ser más necesario el control. Siempre pasa lo mismo. Cuando se implementa un proyecto, al principio es más necesario el control. No es la primera ciclovía que tiene Montevideo, ya hemos adquirido una cierta experiencia y un aprendizaje en todo esto. Siempre es necesario el control. Lamentablemente, a veces no hay más remedio que aplicar algún correctivo, pero estamos convencidos de que al ser un proyecto tan visible como se hizo en estos días, cuando esté efectivamente pronto para utilizar, apostamos mucho al buen comportamiento de esos ciclistas que están hoy, y además apostamos a que vengan más, porque esto lo que busca es estimular o promover el uso de la bicicleta. ¿Y cuándo estará pronto? Bueno, lo dijo la Intendente ayer también, antes de fin de año. Antes de fin de año parece ambicioso porque estamos ahora en los descuentos, ¿no? Es ambicioso y la Intendenta nos marcó esa fecha y bueno, estamos trabajando full para poder cumplir. ¿Y qué va a pasar con la movilidad en el momento de las obras? Porque me imagino que la implementación de esos cordones va a necesitar que los trabajadores estén allí, me imagino cortar algunos tramos 18. Siempre, toda obra vial, alguna molestia ocasiona, pero en este caso me animo a decirte que va a ser muy menor. Sí, porque se va haciendo por tramos, la instalación no estamos hablando de una obra de fondo, esto va sobre el pavimento, la pintura es se puede hacer de noche. Tenemos unas cuantas ventajas operativas, porque es un proyecto blando de alguna forma, no es un proyecto de infraestructura de gran magnitud. ¿Y lo va a hacer la Intendencia con fondos públicos? Sí, los fondos obviamente son de la Intendencia. En esto hay proveedores que son privados, hay cuestiones que se adquieren en el mercado, hay empresas que llevan adelante algunas partes, es una mezcla de todo. ¿Y el proceso va a ser licitatorio? Sí, claro. Todas las compras que realiza la administración pública en general, me animo a decirte, son por licitaciones. Algunas van a ir por el lado de los fideicomisos que ya tenemos en desarrollo, y eso nos permite también acortar plazos, porque si no, una licitación pública te lleva 4 o 5 meses por lo menos. ¿Qué otra ciclovía viene después? ¿La de Boulevard, me dijiste? Bueno, tenemos el plan maestro, de alguna forma, de lo que quisiéramos llegar. En esto tenemos que ser también sinceros.
La Intendencia tiene muchas cosas que tiene que hacer y el presupuesto es acotado y a veces se acota más todavía porque se retiran algunos recursos. Recientemente tuvimos lo de la tasa inflamable y son unos cuantos millones de pesos que la Intendencia tiene de menos en su caja, ¿no? Entonces tenemos que, con los escasos recursos, tenemos que tratar de hacer lo posible. Hoy por hoy estamos enfocados en este proyecto y estamos muy conformes y muy convencidos de que realmente cuando lo pongamos a funcionar, muchas de las opiniones o de las críticas que anduvieron por ahí se van a esfumar solas porque hoy por hoy, lo hablábamos recién antes de venir para acá, hoy por hoy hay cientos de ciclistas en 18 de julio que hoy ya están y conviven en ese tránsito, a veces un poco desordenado, y con ómnibus y con autos. Entonces, darle un espacio segregado a los ciclistas para circular en la principal avenida, con una 18 de julio que se acaba de terminar de plantar los árboles. O sea, estamos hablando de un perfil más que movilidad, es un tema más urbanístico que de movilidad. ¿Escuchó a Falero en la jornada de hoy? No lo escuché, leí algún titular y algún colega de ustedes me hacía la pregunta. Nosotros no, lamentablemente, ¿no? Tuvimos una reunión el 5 de julio, hoy estuve repasando la agenda, con el equipo del ministro Falero, a quien respetamos mucho, lo conocemos de su época de intendente, donde nos presentaron básicamente lo que se vio, estamos hablando del proyecto del famoso tranvía de la costa. Allí nos mostraron un diagrama, sus asesores, los principales asesores del ministro Falero, y nos dijeron que máximo en 15 días nos iban a convocar ya con un estudio de prefactibilidad que tiene que hacer la empresa a la cual se declaró de interés su proyecto. Sí. Y pasaron estos meses, no hemos accedido todavía al proyecto. O sea, mal podríamos hablar de un proyecto que todavía no conocemos. Pero en un principio le parece interesante al menos esta posibilidad. Nosotros, lo dijo también la intendenta, desde el primer momento dispuestos a trabajar seriamente, a analizar un proyecto, pero lo que pasa es que todavía no lo conocimos. Claro. Y nos quedamos esperando la respuesta a un proyecto de corredores metropolitanos que la intendenta le llevó al presidente de la calle Pou en abril del 2021. Sí. No tuvimos ni un no ni un sí, no tuvimos ninguna respuesta. ¿Y no se superpone en 18 el tranvía con la ciclovía? Bueno, es que estamos, a mí no me gusta hablar sobre conjeturas, yo no vi el proyecto y qué es lo que pretende en 18 de julio, no, por ejemplo. Sería una lástima avanzar en este proyecto, en generar la ciclovía y que el día de mañana se avance en el otro proyecto. Nuestra responsabilidad es el hoy, administrar el hoy. Si no conocemos un proyecto, mal podemos decir si coincide, si no coincide, si colide, si no colide. O sea, esperemos cuando esté el proyecto, cuando conozcamos el proyecto, te podré dar una respuesta. Lo que sí les comento, a modo de respuesta parcial, es que esto es un proyecto, como les decía, no es un proyecto de gran infraestructura. Claro. O sea, se podría ¿La inversión de cuánto sería? Es difícil manejar números porque son siempre precios de oficina que después cuando vas a las adjudicaciones cambia. Pero estamos hablando en torno a 35 millones de pesos. Pero ¿se podría llegar a levantar? Porque además, pensando, ¿no? Ya estamos hablando sobre una situación hipotética también que no se sabe si va a ocurrir o no. Pero destinar 35 millones de pesos y que después surja este proyecto y que vaya, o que la idea sea que vaya por el mismo lugar donde está la ciclovía, no sería una... Entiendo el interés periodístico en esa respuesta. Lo que no te la puedo dar, porque yo no conozco el proyecto que fue declarado de interés. No se puede dejar de hacer un proyecto sin conocer el otro. No podemos estar eternamente esperando algo que bueno, que no. Que además de todo, aprovecho y lo reitero, si hay una competencia que tienen los gobiernos departamentales, tiene muchas, ¿no? Sí. Pero si hay competencia que es netamente de gobierno departamental, es el transporte y el tránsito. Lo dice la Constitución de la República y la Ley Orgánica Municipal. Nosotros un día de mañana prendemos el celular y nos enteramos que el gobierno nacional quiere poner un tranvía en la Avenida Italia y 18 de julio, sin hablar con el gobierno departamental. O sea, si el ministro Falero se sorprende ahora por esto, imagínense nosotros cuando nos despertamos un buen día y nos dijeron que iba a haber un tranvía por 18 de julio y Avenida Italia. Le cambio un poco de tema. Estamos, enfrentándonos a diferentes precios del combustible, ¿no? Creo que se viene un aumento para el mes que viene según las previsiones. ¿Esto podría llegar a afectar el precio del transporte público? Es un tema que nos han preguntado muchas veces y me parece un buen momento para volver a aclararlo.
el transporte público, la ecuación, la paramétrica que fija el precio del boleto de transporte urbano en Montevideo, tiene en cuenta un precio del gasoil Sí, el subsidio, ya lo sabemos. que está subsidiado. Sí, está claro. Si ese subsidio no se modifica y ese precio del gasoil se mantiene, todas las señales y las decisiones que ha tomado el gobierno nacional van en ese sentido, no tiene por qué afectar el precio final de lo que termina siendo el precio del boleto. Claro, pues no es un porcentaje. No, ese subsidio. es Porque al ser un porcentaje podría llegar a variar de acuerdo al precio Claro, del pero es un precio fijo. Sí. O sea, lo que le asegura el subsidio es que las empresas de transporte de Montevideo y de todo el país, porque a veces se dice transporte capitalino, lo que va a pagar, lo que va a terminar pagando por cada litro de gasoil es un determinado número en pesos. Eso con todo un mecanismo de subsidio que en algún momento se topió, luego se liberó ese tope, porque si no ya no estaba dando, el fideicomiso ya no estaba pudiendo alimentar los litros que había que pagar. Medio técnico y complicado, pero básicamente la respuesta es, si no se modifica el mecanismo de subsidio y el litro de gasoil sigue costando lo mismo para las empresas de transporte, no tiene por qué afectar. Hay otras variantes que afectan. El salario, hay una cantidad de variantes. Porque digo, el incremento se ha dado también. Por eso. Lo cierto es que el boleto ha subido. Exacto. ¿No? Pero no específicamente por el precio del combustible. Si el precio del combustible se mantiene, se mantiene. A principio de año había pasado algo así, ¿no? Con el IPC, ¿fue? Bueno, hay muchas variables. Dentro de esa paramétrica hay muchas variables. Sí. El salario es un componente importante en la paramétrica, los costos de los insumos. Hay una cantidad de variables que componen esa paramétrica. Lo que hemos venido haciendo en Montevideo ya desde el año 2018 a la fecha y lo hemos podido mantener, es fijar el precio del boleto una vez al año, generalmente en los meses de enero. Fijar allí para tratar de sostenerlo durante todo el año y dar previsibilidad y confianza, porque bueno, otra de las cosas que tenemos, otro de los desafíos que tenemos es recuperar los pasajeros que perdimos en la pandemia, que son un montón. ¿Todavía no se ha recuperado? No, lamentablemente hemos perdido un 15% de pasajeros en el transporte público. Y todo indica que, porque además es lo que está ocurriendo en el mundo, que estamos ante la nueva realidad. O sea, el nuevo 100% es este 85% que tenemos hoy por diferentes razones. Pero la mayor explicación a esto es que mucho del teletrabajo, el teleestudio, o sea, mucho viaje que antes se hacía, ya no se hace y la pandemia lo que hizo fue acelerar eso. Sí, exactamente. ¿Cómo vienen trabajando con el tema de la semaforización, que han agregado varios semáforos, el tema de la inteligencia artificial, que también se ha hablado tanto, para descongestionar sobre todo en determinadas horas en algunos puntos de la ciudad? Sí, allí tenemos también la satisfacción de que vamos a estar, en un año vamos a estar instalando 80 semáforos. Teníamos una lista de 100 y pico de semáforos pendientes, porque hay demandas de la sociedad que van quedando en una lista. Como los recursos son finitos, no hay otra forma que ordenar esa lista de acuerdo a determinados criterios. Bueno, prioridades. Prioridades. Hoy se priorizó esto y tenemos para bajar esa lista en 80. Vamos a instalar 80 semáforos en un año. Sin el centro de gestión de movilidad, esto podría llegar a ser complicado, porque la instalación de semáforos sin control inteligente desde un control central es complicado, puede llegar a ser complicado para el tránsito. Pero como Montevideo tiene su centro de gestión de movilidad y podemos tener esa red de semáforos en un 80%, vamos a terminar en un 80% de los semáforos controlados de forma central, con esa inteligencia artificial incluida que vos mencionabas, bueno, esto ayuda muchísimo y se pueden seguir instalando semáforos, que el semáforo, uno capaz que tiene un poco la mentalidad vista desde el auto, pero te diría que el gran porcentaje de las demandas de la sociedad de los semáforos son gente que quiere cruzar la calle. No es tanto para la circulación de los vehículos, sino muchas veces para dar seguridad para el cruce. Bueno, teníamos una cantidad de demandas que no se puede... o sea, la demanda era mayor que la posibilidad que teníamos y bueno, ahora vamos a dar un salto grande con estos 80 semáforos combinados con esta técnica de poder controlarlos y aplicar programas que nos permiten esa onda verde que estamos buscando. Me quedó la última, que tiene que ver con la ciclovía, pero es una cuestión más, creo que profesional, por una cuestión de terminologías. ¿Es ciclovía lo de 18 de julio o bicisenda? Y si hay una diferencia, explicarla. Ciclovía cuando va por la calle, por la calzada. Bicisenda es cuando va, como aquí en Boulevard Artigas, sobre la vereda. Esa es básicamente, a veces le ponemos mucho técnico, pero está bien para decirlo. Bicisenda por vereda, ciclovía por calzada. Ciclovía. Esa es la diferencia. Ciclovía por 18 de julio. Gracias. Muy bien.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa, cualquier cosa te volvemos a convocar. El gusto es mío y estoy Si después sale del tranvía de vuelta, Ahí te volvemos a llamar. a las órdenes como siempre. Gracias.